fue encantador de serpientes. Esto fue en México. Lo contrataban para que llamara a las serpientes. Él las metía en unos sacos para que el ganado, cuando pasara por esa tierra, no las matara. Se dejó picar por serpientes, descubrió antídoto contra la picadura de serpiente. Entonces, para él el mensaje que esa sesión tenía era, él necesitaba conectarse con sus raíces nativas, porque ya se estaba convirtiendo en un gran comerciante, fijándose solo en el dinero, en la plata, en tener y tener y tener más, sin respeto hacia la vida. No sé qué fue de esta pareja, confío que estén bien. Ya el matrimonio en sí ya no estaba funcionando. Sí. Sin embargo, para mí fue obvio que el zancudo tenía un mensaje para mí. Entonces, eso obvio que para muchos apenas empieza a ser obvio, lo vamos viendo cada vez más y va siendo cada vez más obvio. Por ejemplo, pasa otro vehículo, entonces sigue habiendo movimiento y algo pesa y cae por su propio peso. Bien. Ancestros nuestros, que están en los cielos y por doquier. Santificadas sean sus vidas, así en la tierra como en el cielo. Y ya que ustedes están muertos y yo aún estoy viva, y aunque después nos encontraremos, todavía no, ahora, reverentemente. Volvemos a hacer una reverencia, por favor. Y ahora podemos hacerla también pensando no solo en familiares que ya dejaron este plano físico, ahora en amistades, compañeros, amigos, y vamos a ampliarlo y vamos a inclinar nuestra cabeza a las personas que han estado en guerras actualmente y han muerto de manera trágica. O por su trabajo se enfrentan a esa situación. Diego me compartió que acá en Costa Rica hubo un asalto en algún lugar, comercio, y uno de los policías no siguió el protocolo y entró donde estaban los asaltantes, bueno, las personas que estaban tomando lo que no era de ellos por la fuerza. Y no sé, empezaron a dispararse, tengo entendido, y murió el policía. Y entonces cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Y dice que el asesino se quitó la máscara, la mascarilla que traía, o paso montaña creo se llaman, y salió. Y los demás policías lo dejaron ir porque pensaron que estaban liberando a a los reos, a los que estaban ahí en esa situación. Entonces, abramos nuestro corazón a esas personas que ya dejaron este plano de manera trágica o como sea que haya sido, a través de una enfermedad, a través de un accidente. Y griega, que decía que la mitología de un pueblo era la religión de ese pueblo.
Y dije, uy, Dios mío, entonces, si estamos hablando de la mitología griega, podemos hablar de la mitología budista, de la mitología católica, y ya estamos incursionando en otros terrenos, ampliando nuestra mirada con mucho respeto. Entonces, la mitología griega hay una historia de por qué tenemos los años de vida que tenemos cada uno de nosotros, y tiene que ver con 3 hermanas tejedoras. Una que hila el hilo, la otra lo jala y la otra lo corta. Y entonces hay hilos muy cortos y hay hilos muy largos. Y los hilos, las personas que vamos a vivir mucho tiempo en este planeta, es porque nuestro hilo, a la hermana que cortaba, se le fue, se distrajo y nos dejó mucho hilo. Es interesante. Entonces, inclinamos nuestra cabeza ante los que ya se adelantaron, porque eso es lo que sucede. Yo recuerdo que mi madre decía, ¿y si se muere mi hermana? Yo no vi que era una advertencia, una alerta de que las hermanas también se mueren. Murió esa hermana antes que ella. Como en mi caso, mi hermana murió antes que yo. Y yo pensaba, no es si se muere, mamá. No se lo dije, es cuando se muera. Y bueno, no lo vi venir. Y va a haber muchas cosas que no vamos a ver venir. La diferencia es que el conocimiento que estamos adquiriendo, que estamos destapando, desempolvando, nos va a ayudar para esas tambaleas, esas licuadas que nos da la vida, podamos caer bien parados, como los gatos. Me inclino ante ustedes, honrando la que fue su vida y respetando el que fue su destino. Y desde donde estén, por favor, mándenme su amor, sus bendiciones y ayúdenme. Se los pido, por favor. Ayúdenme a traicionar la lealtad a mi sistema familiar. Así dejar de darme y pedir. Los amo a ustedes por no poder cumplir sus expectativas, o me traiciono yo al no poder cumplir las mías, mis sueños. El señor Hellinger nos menciona que para ser feliz hay que traicionar al sistema familiar. Traducción, hacerlo diferente. Si vengo de una familia que tiene mucha plata, yo no voy a tener. Si vengo de una familia que no tiene plata, yo voy a tener. Por decir, dar un ejemplo, es decir, solo hacerlo diferente. Si mis abuelos no sabían leer y escribir, y mis padres tampoco, que es he conocido gente que es el caso, entonces yo digo, vean con buenos ojos si yo traiciono, si yo aprendo a escribir, si aprendo a leer, si estudio, si lo hago diferente. Entonces, la felicidad es traicionar, hacerlo diferente. Así traduzco yo el traiciono al sistema familiar. Ustedes son los grandes, los mayores, y yo solo soy la pequeña, la menor. Tomo de ustedes lo que me llegó a través de ustedes. Primero, la vida. Después, todo lo demás. El contexto donde nazco, lenguaje, país, creencias, religión, actitudes, raza, color de piel, de ojos, enfermedades, gustos, disgustos, preferencias, carácter, personalidad, temperamento. Profesión, tipo de trabajo, de sangre,
el nivel socioeconómico, educativo, cultural. Si me caso o no, si tengo hijos o no, si me divorcio o no, si envío o no. Trabajé con una familia que, como él venía de una familia donde los hombres morían jóvenes, él le insistía a su esposa que él iba a morir joven. Y la mujer se preparó y estudió y resulta que sigue vivo el señor. Ya tiene más de 50 años. Hay destinos que parecen que son con mayúscula, que no puedo cambiar. Sin embargo, cuando le digo sí a la situación, puedo cambiar aquello. Él no pretendía quedarse en la vida y entonces la esposa decía, hey, estás que te mueres y no te has muerto. Un poquito parafraseando la canción de y estás que te vas y no te has ido. Ella le cantaba y estás que te mueres y no te mueres. Entonces fue ayudarlos a ver que gracias a la aceptación de la posibilidad de que él muriera joven, resulta que se quedó en la vida. También conocí a otra señora que ella decía que se iba a casar con un viudo o un divorciado. ¿Por qué? Porque la madre había enviudado y se había casado con otro viudo y se había divorciado. Y ella no había visto que estaba siguiendo a su mamá. Ahora sí, el lugar en la familia, el número de hija que soy, que tengo, por ejemplo, ser la 4 de 11 de mi papá y la 5 de 12 de mi mamá. Algunos podemos, bueno, algunas personas podemos tener dos lugares, uno con papá y otro con mamá. Sí queda claro eso de dos lugares, uno con papá y otro con mamá. Soy la 5 de mamá, de 12, y la 4 de 11 de papá. O recuerdo que y ella era la segunda de su mamá. Y yo pensé, él, el papá de esta joven, es un buen ejemplo de alguien que está al servicio de la vida. Recuerden, dejamos de juzgar y tomamos la vida como nos fue dada. Entonces, si ese hombre se hubiera detenido en el número 44, esa joven profesionista, simpática, agradable, honrada e íntegra, no hubiera nacido. ¿Va quedando claro? Agradecemos que papá dio vida. Esas mujeres dieron vida. Estás lidiando con sobrepeso, vamos a hacer el surilla. Eliminación de grasas. Aquí lo tienen. El pulgar está sobre la segunda falange del dedo anular. Los demás dedos están rectos. Y aquí me gusta decir, sobrepeso no solo físico, un sobrepeso emocional, sobrepeso de ideas. Vamos a soltar lo que no es nuestro. Inhalen, fíjense en su respiración, por favor. Y lo que hayan olvidado hacer la semana pasada, recuerden hacerlo esta semana. Cómo agradecer, cómo decirle a ese ser querido, te quiero, me eres importante,
Gracias por estar en mi vida. Y ya las cosas mundanas de, no sé, comprar cosas, arreglar cosas, bueno, también hay que hacerlo. La parte fenomenológica, por eso lo estoy diciendo. Por cierto, el otro día una joven tuvo un reto con su esposo, con su novio, amante, con su ser amado. Y recordé una oración que es de Florence Schivel en el libro El juego que todos jugamos. Y yo la amplié. Creo que viene de ahí. Espero tener la cita correcta. Dice que si él es para mí y yo para él, que así sea, y si no, que él encuentre a quien sí es para él y yo encuentre a quien sí es para mí. Ahí va Gloria con sus añadiduras y dice, si él es para mí, si ella es para mí, en un amor que nutre, que enaltece, que perdona, que enseña, que acoge, que protege, que ama, que así sea. Y si no, que él encuentre quien sí es para él y yo encuentre quien sí es para mí. Y lo compartí en los chats. Y alguien en privado me responde, Gloria, usted como siempre leyendo mentes. Muchas gracias. Bueno, estamos en este camino y todos pasamos por lo mismo. Y lo pueden ampliar esta oración, este rezo, al trabajo. Si este trabajo es para mí en en una actividad que enaltece, que enorgullece, que nos hace sentir bien, que así sea. Y si no, que llegue el trabajo que es para mí. El estudio, las amistades, las actividades, el lugar donde vivo. Y es cuando digo, ni tú ni yo. Es decir, yo no me, en México decimos me amacho, tiene que ser como yo digo, y tiene que ser él o ese trabajo o esa actividad. Y digo, no, aquí ni tú ni yo. Vamos a dejarlo a eso grande que sí existe, a esas grandes fuerzas que existen. Que el señor Hellinger dejó de dominarlo como Dios y le llamó las grandes fuerzas. Parece ser que es todavía más grande bueno, no sé si sea más grande o igual de grande, solo que son situaciones que no podemos hacer que sean de diferente manera. Por ejemplo, el viernes acompañé a un colega, alumno, maestro mío a comprar algo, panel solar. Llegamos a un acuerdo y puse yo la plata. Entonces, al día siguiente me dice, Gloria, me llama, Gloria, ya estoy aquí en la tienda, voy a devolverlo, es mucho dinero, es mucha plata. Yo estaba en otro lugar, de hecho estaba con Carla en Naranjo. Y por eso me entretuve un rato, Carla, porque sigo en mi trabajo apoyando a otros. Y le digo, ¿sabes qué? Porque yo tenía que estar ahí presente. Que y le digo, imposible. Yo estoy a kilómetros de distancia, a horas de distancia de donde usted está. Y sabe que es momento de enfrentarnos a nuestros miedos, de decirle sí. Y la inversión vale la pena y lo nuevo vale la pena. Y si le digo, si hubiera sido para apostar, para drogas, para alcohol, no, ahí sí, no es mi camino ese. Entonces, para apoyarnos de otra manera, por supuesto, pero ese es un buen ejemplo de fuerzas mayores, de la sincronía,
Y qué dicha que no estuve porque le digo, ¿sabe qué? Ponga a conectar todas sus baterías, todas sus pilas y vamos a ayudarnos de esa manera. Ese es un buen ejemplo de fuerzas mayores. También les pido que vean con buenos ojos si mi destino es distinto al de ustedes, al sí poder poner primero orden en el sistema, donde yo sí pueda poner orden en mi corazón al ver a mi papá como mi papá, a mi mamá como mi mamá, verlos como los grandes, como los mayores, ver a mis hijos como mis hijos, a mi pareja como mi pareja, ver a mis hermanos como mis hermanos. Me llama alguien más y me dice, Gloria, resulta que una chica tiene un novio y la mamá se involucró con este novio. Y yo digo, mira, la mamá está viendo a la hija como hermana, quizá como rival. Y luego me dice, parece que esta chica está embarazada. Digo, ay, mira, la chica lo está haciendo por la mamá. La mamá ya no puede tener hijos, ella lo hace por la mamá. Entonces, me ubico como hija, como hermana, como tía, eh, como mamá, si es que ese es mi rol, y me ubico. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces los padres colocamos a los hijos como parejas energéticas, como compañeros, como hermanos. Y entonces la petición es, hey, vean con buenos ojos si yo pongo orden en mi corazón. A ustedes los respeto porque resulta que el tío a lo mejor ve a la sobrina como rival y la ve como hermana menor y no es la hermana menor. Entonces yo, siendo esa sobrina, me ubico como sobrina, como nieta, como hija. Es muy interesante y es como descubrir un mundo nuevo. El mundo de la reconciliación, de ocupar mi lugar, de estar donde debo estar, con quien debo estar, cómo debo estar. No desde un deber impositivo, sino un deber desde el corazón, de que yo sé que mi lugar es en Costa Rica. Iré a otros países, he estado en otros países, regresaré a México N veces, por supuesto. Regresaré a Estados Unidos y regresaré o iré a otros países. Mi lugar es en Costa Rica. Así es. Como es el lugar de muchas otras personas. 2. Recuerde que son 4 los principios de los órdenes del amor para el señor Hellinger y Gloria incluye lo fenomenológico incluye el quinto. Bien, segundo, al incluir a los excluidos y de esta manera restablecer los vínculos de pertenencia. Para pertenecer somos capaces de matar, de morir, de enfermarnos. Para pertenecer. Y cuando implica, no necesito enfermarme, no necesito tomar el lugar de otro. Y recuerden que cuando ven estos discos, ¿sí? Oh, es porque voy a explicar algo. Incluir a los no nacidos, no reconocidos, a los que murieron, a los excluidos.
una joven llegó a una sesión que porque tenía dificultades en el trabajo. Y en las preguntas que hago, resulta que ella tenía otros hermanos por parte del papá, tenía 41 hermanos y no los reconocía ella. Entonces le dije, bueno, no reconoces a tus hermanos, ahí vas a seguir teniendo dificultades en tus trabajos. Y bueno, tuve la oportunidad de una chica viene a sesión privada con su mamá, resulta que tiene sus amistades de la escuela, del colegio, y la abandonan en pares. Y haciendo el movimiento, resulta que ella tiene dos hermanos mayores por parte de su papá, que ella dice, no son mis hermanos. Yo, disculpa, tu padre tuvo otros dos hijos con otra señora, sí. Bueno, eh, son tus hermanos. No, yo los rechazo. Le digo, bueno, te van a seguir rechazando y en pares. Y me dice, no, Gloria, quiero conocer a mis hermanos. ¿Puedo enviarle un mensaje a mi papá? Sí, claro. Y el papá le respondió que ya iba a concretar, concertar la cita para que ella conociera a sus hermanos mayores. Es que es todo, todo en el sistema. 3. Al tomar la vida como me fue dada y equilibrar así el tomar y el dar, ahí está el asterisco, tomar. Tomo la vida como me fue dada, tomar, no recibir, no recibo la vida como me fue dada. Tomar es activo. Y no me refiero al tomar de beber, me refiero al tomar de agarrar, de aprender, de hacer lo mío. Recibir es pasivo. La tomo y ahora me hago cargo de ella. Porque el señor Hellinger en inglés decía, I take life as it is given to me. Y de ahí mi insistencia en tomo la vida como me fue dada. Y bueno, no solo él, mi primera maestra, Carola Diduch, también nos enseñó esa frase de tomo la vida como me fue dada. Recuerden, tomar es activo. Cuando tomo, no hay posibilidades de rechazo. Cuando lo recibo, puedo decir, no, no lo quiero. No, aquí la tomo como me fue dada. El destino es fatalidad, recuerdo, fuerza desconocida, hipotética que rige la vida de una persona. Y aquí debía haber escrito destino mayor. El hado entre los filósofos paganos, serie de causas tan encadenadas unas con otras que necesariamente producen su efecto. Google. Al respetar el destino, fate, hado, o el signo, hado, suerte, destino, azar, destino, fate, hado, signo, suerte, azar, de todos y cada uno de los miembros de mi familia y de toda la humanidad. Al desinterrumpir, aquí está otra vez el asterisco, el movimiento interrumpido hacia mamá, papá y todos y cada uno de los miembros de mi familia. De esta joven que les menciono, había una interrupción hacia sus hermanos mayores. Y resulta que tenía una hermana mayor por parte de su mamá que no nació. Entonces, muchas interrupciones. En verdad, caras vemos, corazones no sabemos.
Caras vemos, corazones no conocemos. Por eso dejamos de juzgar. Recuerdo que leí una vez que un hombre se sube a un bus, transporte público, con 5 niños y él va meditabundo y los niños corriendo en el autobús. Y una señora le dice, señor, eh, atienda a sus hijos. Y él como despierta y sale de ese ensimismamiento y dice, perdón, acaba de morir mi esposa. No sabemos lo Maestra. que está en el corazón. ¿Hay algo, Carla? Sí, hay una consulta en el chat, se la leo. ¿Qué pasa al Por respecto con favor. Voy de nuevo. ¿Qué pasa al respecto con enfermedades terminales, personas con enfermedad continua en la familia, también los hipocondríacos? Bueno, recuerden que para pertenecer hay que eh, enfermarse, matar, morir. Bueno, los hipocondríacos, si vienen de una familia donde todos se enferman, esa persona, ese hijo, esa hija, va a ser hipocondríaco para pertenecer. Y las enfermedades terminales, disculpen, la vida es una enfermedad terminal. Estoy diciendo lo obvio. Nacemos para morir. De muchas maneras, morir en el crecimiento, la ropa que me quedaba ya no me queda, morir en los pensamientos, voy adquiriendo conocimientos y morir de manera física, dejar el cuerpo físico. Entonces, cuando decimos que tiene una enfermedad terminal, yo en mi interior, porque no estamos en sesión de terapia, de sanación, me río para mis adentros, digo, es que la vida es una enfermedad terminal. La diferencia es cómo vamos a terminar. ¿Y qué sucede? Que recuerden que fue con Valesca que yo me gustó esto de nacemos en clanes. Entonces, resulta que esto de nacer en clan es, voy a nacer en una familia donde todos somos parecidos y vivimos las mismas experiencias. Y entonces, si es la adicción, si es el alcoholismo, si es el hacer mucho dinero, si es el buscar la sanación, en fin, siempre va a haber uno, dice el señor Hellinger, siempre en la familia va a haber un buscador, alguien que va a pretender estar de otra manera. Es el doctor, es el maestro, el psicólogo, los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales, que van a, claro, siempre va a haber excepciones, aún en esas profesiones, va a haber gente que no va a querer cambiar la situación. Sin embargo, siempre en la familia hay una persona que busca sanar. Entonces, si yo nazco en una familia donde hay enfermedades terminales, aunque ya sé que la vida es una enfermedad terminal para todos, es que quiere decir que algo tengo que trabajar ahí. Recuerdo un hombre que estaba comentando que los hombres en su familia cuando pasaban los 50 años morían de infarto al corazón. Y mientras él estaba platicando, yo veía en mi cabeza una imagen de eh, le llaman pastizal, creo. Crecían elotes, maíz, mazorcas. Entonces, vi a un hombre en mi imaginación, se me presentó esa imagen, que estaba alargando la mano y cortando un elote, una mazorca, maíz. Entonces, yo le comento esta
imagen que se me apareció mientras él platicaba. Me dice, Gloria, mi bisabuelo estaba en su finca, estaba cortando un maíz cuando le dispararon para robarle. Entonces se quedó y le dispararon directo al corazón y murió instantáneo. Se quedó ese trauma, ese dolor profundo sin procesar, y los posteriores, los hombres, morían alrededor de la misma edad que el bisabuelo lo habían matado. Por eso las constelaciones vienen a responder a muchísimas cuestiones que la medicina alópata no lo hace. Recuerdo que una vez un caballero llega a sesión conmigo, me dice, Gloria, mi doctora me dijo que yo tenía que constelar. Tengo problemas de corazón, de digestión y problemas de hígado. Y en eso le pregunto, ¿qué le pasó a los 5, a los 13 y a los 15? Por decir, no recuerdo con exactitud. A los 5 vio como el papá golpeaba fuertemente a su mamá. Ahí se instaló el problema cardíaco. A los 13 murió la tía que fungió como mamá para él. Ahí se instaló el problema digestivo. Y no recuerdo cuál fue la tercera cosa que se instaló cuando él tenía 13, 14 años. Entonces, los traumas, y trauma por definición es un evento, un suceso que puede ser recurrente y que yo me siento impotente para solucionar, o puede ser algo repentino, como imagínense en la tienda ver que disparan a un policía y se me instala un trauma ahí. Entonces, esos traumas que se han instalado en el sistema familiar es lo que venimos a sacar a la luz en los movimientos de constelaciones familiares y constelaciones familiares fenomenológicas. ¿Va quedando más claro? No hay más preguntas, maestra, en el chat. Quedó clara la explicación porque me los llevé de paseo por el bosque para buscar explicar esto de las enfermedades terminales y los hipocondríacos. Y aquí vamos a buscar que a los hipocondríacos los vamos a respetar. Y si se sienten morir, vamos a respetar ese sentir morir. De hecho, el otro día, caminando, yo iba a otro lugar y dije, Dios mío, me siento morir, ¿qué me pasa? Digo, está bien que tengo pánico escénico. Era cuando íbamos a hacer otra entrevista para compartirla en YouTube con Milena y con Elied. Y conversando con otra amiga, me dice, Gloria, así me siento yo muchas veces. Y digo, Dios mío, qué fuerte. Maestra, Carla, preguntan si cualquier enfermedad es algo que se viene a sanar. sí. Cualquier enfermedad o cualquier situación. Por ejemplo, me escribe otra persona y me dice, doña Gloria, tenemos 4 fugas en la casa. Y le pregunto a él, ¿qué le pasó a los 4 años? ¿Y qué le pasó a su esposa a los 40 años? Porque cuando dijo 4, yo vi las fugas como en esquinas, como si fuera un 0. Me dice, a los 4 años yo estaba muy ilusionado de que iba a ver a mi papá, íbamos a ver
acá en Costa Rica los escenarios, era diciembre, y íbamos a ir a un lugar donde había exhibición de Navidad. Y nunca llegó mi papá. Digo, es momento de sanarlo. Ese hombre ya tiene más de 50 años. Ya es momento de soltar. Claro, me lo digo a mí misma, no nada más se los digo a ustedes, porque en mí se han instalado algunos traumas. Y me dice, le voy a preguntar a mi esposa, es matrimonio segundo para los dos. Y dice ella que cuando ella tenía 40 años se divorció del padre de sus hijos. Y había que volver a hacer un cierre allí y ella estar tranquila con que había hecho lo correcto para ella y para él y para los hijos. Entonces, lo que quiero decir es que lo que sucede todo, absolutamente todo, es para sanar, para ver hacia el pasado, verme en el presente y dirigirme hacia el futuro. Es una constante. Dicen que el tiempo no existe, que es una fabricación del ser humano. De acuerdo, dentro de esos recuerdos hay que traerlos al presente porque son un eterno presente no resuelto, aunque haya sucedido hace 700 años. Como les conté de una señora que me dio negocio que fracasa, y estoy lista para vender donde vivo y no la quiero comprar. Y mientras ella narraba eso, yo veía gladiadores, del el gladiador quemando chozas y saqueando casas, los templarios al servicio del Papa. Le narro esa imagen. Me dice, Gloria, tengo información de mi árbol genealógico hasta 1300 y un familiar mío fue templario del Papa. Digo, bueno, vamos a decirles a las víctimas de ese familiar tuyo que descansen en paz, que se vayan a la luz, que ese enojo que vivieron, ese miedo al vivir ese saqueo, esa destrucción de sus casas. Y dije chozas no en un afán peyorativo, sino por el material y con las antorchas quemaban las palmas. Entonces, el techo de las casas. Y le pedí que lo hiciera durante 9 días seguidos, encendiera velas, candelas y les dijera eso de, ya pasó, ya están todos ustedes muertos. La señora cubana que vivía en Estados Unidos, por cierto, regresa al año siguiente y me dice, Gloria, no se acuerda de mí. Digo, disculpe, no. Y dice, ya vendí mi negocio y ya pude poner un negocio, ya vendí mi casa, solo vine a agradecer. Entonces, lo no resuelto en todos los sistemas familiares se va a repetir hasta que el señor Hellinger, gracias a la ayuda de otros, llega primero a constelaciones familiares, bueno, llegó a muchas otras, recordemos a muchas otras corrientes psicológicas de estudio, empezando por dinámicas de grupo, el psicoanálisis y otras tantas. Y después llega a constelaciones familiares y él aporta los principios que ahora estamos compartiendo, que esto fue allá por los años 80, son 40, más de 40 años de camino, principios de los 80. En 1900, perdón, en el 2004, en la Ciudad de México, se celebraron los primeros 10 años de constelaciones familiares. No fue el señor Hellinger que los llevó a la Ciudad de México, fue Lawrence West, discípulo directo del señor Hellinger. Entonces, lo que él sí fue celebrar esos primeros 10 años, 2004, 2014, 20 años, 2024, 30 años en México.
en el país. En Costa Rica no están tan, no son 30 años, si yo ya tengo 15 años acá y desde hace más de 15 años gente ya había venido a Costa Rica a facilitar constelaciones, estamos hablando de cerca de 20 años para Costa Rica. No sé de otros países. Entonces, todo esto para compartirles que lo no resuelto en nuestros sistemas familiares, sí, se va a repetir hasta que decimos, uy, ya te vi, gracias, ya recibí el mensaje, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, Carla? No, maestra, ninguna. Bueno, entonces vamos a continuar porque estoy viendo que son las 7:20 y vamos a vamos a continuar. Desinterrumpir el movimiento a través de un abrazo, de una caricia, de una muestra de afecto. Recuerden, el quinto principio, que para mí es enfático que lo llevemos a cabo, es propiciar el movimiento de acercamiento hacia los miembros de la familia, como fue con esta joven que le digo, mientras sigues rechazando a tus hermanos mayores por parte de tu papá, tus amistades van a ser muy buenas amigas, se van a presentar en pares y te van a dejar. Porque ya tenía años viviendo eso, ya había visto ella ese patrón. ¿Algún comentario, Carla? Voy a revisar, maestra. Uh-huh. Sí, dice si lo no resuelto se vuelve a repetir y qué se hace en ese caso. Bueno, lo no resuelto se vuelve a repetir y lo que se hace es, me doy cuenta, trabajo lo mío, pero, yo no puedo trabajar por mi hermano o por mis sobrinos o por mi hermana. No lo puedo hacer por los demás. Puedo, a través de lo que yo voy aprendiendo, compartirlo con las personas que me lo permitan. Cuando se trata de la familia, es delicado. Yo les comentaba que mis papás enseñaron a mis sobrinos a decirles mamá y papá a ellos. Y a mi hermana le decían por su nombre. Y a mí me decían tía, aunque parecíamos más hermanos que tías, sobrinos. Yo empiezo a estudiar constelaciones y le enseñó a mi sobrino menor a decirle mamá a su mamá. Cuando mi madre se entera, me dijo, Gloria, hija, nunca te lo voy a perdonar. Yo dije, uy, no lo dije, me incliné la cabeza y le pedí perdón. Una cosa es la teoría y otra es la práctica dentro de la familia. Entonces va a ser muy, muy interesante que podamos respetar las formas de relacionarse entre los miembros de la familia. Y entonces yo empecé a decir lo que hay entre mi madre, mi padre y mis sobrinos, lo dejo con ellos. Son mis sobrinos, ellos son mis padres, mi hermana es la madre de mis sobrinos, con diferentes papás, 2 papás, y lo dejo con ellos. Entonces, ¿qué se hace? Yo trabajo lo mío. Trabajo lo mío y respeto, aplico el cuarto principio,
de constelaciones familiares, de respetar el destino con mayúscula de todos y cada uno de los miembros de la familia. Y a veces me dicen, Gloria, ¿cómo voy a permitir que a mi hija la golpeen su esposo? Y le digo, bueno, ¿qué edad tiene tu hija? No, pues tiene 30. Por Dios, no es una niña de 3 años. Aunque tenga situaciones que vivir y que trabajar ella. Y yo sigo trabajando lo mío. Yo como madre trabajo mi propia violencia hacia mi madre, hacia mi padre, hacia mis hermanos, hacia el padre de mis hijos, hacia mí misma. Eso es lo que puedo hacer. Y confiar que en su momento los miembros de la familia puedan llegar a constelaciones familiares fenomenológicas y resolver sus situaciones. Eso es lo que puedo hacer. Bien. Vamos a ver qué más tengo acá. Aumento de energía. Vamos a aumentar la energía. Se llama prana. Es el dedo pulgar, la yema del dedo pulgar con el meñique y el anular. Fortalece el sistema inmunológico, mejora la visión de los ojos y recarga de energía. Y voy a dejar aquí esta presentación porque faltan 7 minutos. ¿No hay más dudas? ¿No hay más comentarios? Me gustaría terminarlo No, maestra, ninguno. como de 2 o 3 minutos